Todo comienza con una caída. Una mujer embarazada de 7 meses yace sangrando en una escalera de mármol dentro de una mansión en Beverly Hills. Su esposo, un poderoso millonario, está en la parte superior, tranquilo, observando, pensando que acaba de borrar un problema. Pero lo que él no sabe es que la mujer a la que intentó destruir no es solo una víctima. Ella es la verdadera dueña de todo su imperio, y su supervivencia se convertirá en su ruina. Lo que sigue es una guerra de mentiras, poder y venganza que pone la ciudad de cabeza. Quédate conmigo, porque no vas a creer cómo la justicia golpea al hombre que pensó que era intocable. Cuéntanos a qué hora estás mirando y desde dónde nos ves. Deja un comentario abajo. Nos encantaría saber de ti. La noche en Beverly Hills estaba en silencio, envuelta en una quietud que solo la riqueza podía permitir. La escalera de mármol dentro de la mansión Kane brillaba como un río congelado bajo la fría luz de una lámpara de araña. Cada reflejo en su superficie parecía demasiado perfecto, demasiado pulido, como la vida que Isabella Carter una vez creyó tener. Estaba embarazada de 7 meses. Sus pies descalzos presionaban el suelo liso mientras caminaba hacia el despacho de su esposo. Su corazón latía más rápido con cada paso. El resplandor de la oficina de Edward Kane se extendía por el pasillo. Papeles cubrían su escritorio de caoba. Una computadora portátil seguía encendida. Los ojos de Isabella captaron el número en la pantalla antes de que él se volviera. $2 millones. Una transferencia bancaria a una cuenta desconocida. Su voz tembló. Edward, ¿qué es esto? Él levantó la vista. Su expresión era inescrutable. Su tono, afilado. ¿Qué haces aquí? Necesitaba nuestros registros de impuestos, dijo ella. El pediatra pidió prueba del seguro. Abrí la carpeta equivocada y encontré esta transferencia. Él cerró la computadora lentamente, casi con método. Has estado husmeando. Buscaba documentos, no secretos. La respiración de Isabella era irregular. Desaparecieron $2 millones. Creo que tengo derecho a saber a dónde fueron. No tienes derecho a cuestionarme, respondió él con voz de acero. Es un asunto de negocios. Entonces dime qué clase de negocios se esconde de su propia esposa. Los ojos de Edward se oscurecieron. Estás imaginando cosas otra vez. Hormonas del embarazo. Te estás volviendo paranoica. No estoy paranoica, replicó Isabella, su voz alzándose por primera vez en meses. Estoy embarazada, no ciega. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Edward se puso de pie, acortando la distancia entre ellos. Su colonia llenó el aire, el mismo aroma del día de su boda. Lavanda y cedro. Antes la hacía sentir segura. Ahora le daba náuseas. Se inclinó más cerca. Me agotas, Isabella. Siempre haciendo preguntas. Siempre intentando controlar lo que no entiendes. Solo quiero honestidad, susurró ella. ¿Es mucho pedir? Su mano se movió, un pequeño gesto que parecía nervioso, pero no lo era. Era la rabia tratando de contenerse. Debes tener cuidado con ese tono, dijo en voz baja. La gente podría pensar que eres desagradecida. No soy desagradecida, respondió ella. Solo quiero saber la verdad. Algo se quebró en sus ojos. La calma dio paso a la furia. ¿La verdad?, repitió él, como si la palabra le ofendiera. La verdad es que no sobrevivirías un día sin mí. Se acercó tanto que ella pudo ver la vena latiendo en su sien. Seguiría siendo nada si yo no te hubiera salvado de la sombra de tu padre. Mi padre nunca me hizo daño, dijo Isabella en voz suave. Tú sí. Eso fue todo. La línea que lo quemó todo. La mandíbula de Edward se tensó. Cerró los puños. Giró hacia la escalera, como si fuera a marcharse. Isabella lo siguió, todavía suplicando una respuesta. Por favor, Edward, solo necesito saberlo. Dime a dónde fue el dinero, por favor. Él se volvió rápido, demasiado rápido. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Lo que ella vio no fue confusión ni ira, fue cálculo. Dio un paso hacia ella. Su voz era fría y deliberada. No debiste amenazarme. Antes de que pudiera moverse, sus manos ya estaban en sus hombros. El mundo se inclinó. El mármol se precipitó a su encuentro. Su grito llenó el pasillo, rebotando en las paredes mientras su cuerpo chocaba contra los escalones. El dolor estalló en su costado,
Un calor punzante e insoportable brotó dentro de su vientre. La lámpara de araña sobre ella se volvió borrosa, líneas de luz blanca cruzando su visión. Intentó respirar, pero no pudo. Cada jadeo le desgarraba las costillas. Su mano se movió instintivamente hacia su estómago. «Por favor», susurró. «Por favor, que el bebé esté bien». La sangre se extendió debajo de ella, al principio fina, luego más espesa, acumulándose sobre la piedra blanca. El olor se mezcló con el limpiador de lavanda que María había usado esa mañana. La casa olía perfecta, incluso cuando no lo era. Desde arriba, aparecieron los zapatos de Edward en el primer escalón. Cuero italiano costoso, los mismos que ella había recogido del zapatero el día anterior, porque a él le gustaba que se repararan de una manera específica. Su voz descendió, sin emoción. «No debiste amenazarme, Isabella». Sus dedos se movieron. Su teléfono seguía en el bolsillo. Intentó sacarlo. Su visión se nubló. La pantalla se encendió, brillando débilmente. La desbloqueó por instinto y presionó el icono de emergencia. Pero antes de marcar otra vez, él ya estaba arrodillado a su lado. Su voz cambió, ahora llena de pánico falso. «Dios mío, Isabella, ¿puedes oírme?» Ella no pudo responder. Su boca se llenó con el sabor metálico de la sangre. Edward tomó su propio teléfono y marcó. «Sí, necesito una ambulancia. Mi esposa se cayó por las escaleras. Está embarazada de 7 meses. Por favor, vengan rápido. Estamos en 1425 Hillcrest Drive, Beverly Hills». Su voz era firme, demasiado firme. Mientras hablaba, su mano se apretó sobre el hombro de ella. Sus labios se acercaron a su oído. «Diles que te caíste», susurró. «¿Me oyes? Te caíste». Los párpados de Isabella temblaron. El mundo comenzó a desvanecerse por los bordes. Lo último que vio fue la lámpara de araña balanceándose levemente sobre ellos. Las sirenas resonaron débilmente afuera. La mano de Edward nunca dejó su hombro. Su agarre era a la vez protector y posesivo. Cualquiera que lo viera pensaría que era un esposo aterrorizado, desesperado por salvar a su esposa y a su hijo no nacido. Los paramédicos irrumpieron por la puerta minutos después. 2 de ellos, un hombre y una mujer. La mujer se arrodilló junto a Isabella, apartando el cabello de su rostro. «Señora Kane, ¿puede oírme?» Su voz tembló por un momento. «Soy yo, Rebecca Torres». A través de la niebla del dolor, Isabella reconoció a su compañera de universidad, la misma que Edward le había prohibido ver años atrás. Sus ojos se encontraron, y la expresión de Rebecca se endureció. Miró de Isabella a Edward, luego de nuevo a Isabella. «¿Qué pasó?» Edward respondió rápido. «Se cayó. La oí gritar desde mi oficina. Cuando salí, ya estaba en el fondo». Rebecca no respondió. Solo miró a Isabella. Su tono se volvió más suave. «Señora Kane, ¿eso fue lo que pasó?» Isabella quiso hablar, quiso decirlo todo, contar la verdad. Pero sus labios apenas se movieron. La palabra salió como un susurro, casi sin sonido. «Me caí». Los ojos de Rebecca se llenaron de algo que parecía tristeza. Asintió despacio, aunque no creyó ni una sola palabra. Los paramédicos levantaron a Isabella en una camilla. Cada movimiento enviaba olas de dolor por sus costillas. Las sirenas afuera se hicieron más fuertes. Edward los siguió de cerca mientras la llevaban hacia la ambulancia. Su mano seguía sobre su brazo. Para los demás, parecía amor. Para Isabella, se sentía como una cadena. Y cuando las puertas se cerraron y la ambulancia se alejó en la noche, la escalera de mármol detrás de ellos volvió a brillar bajo la fría luz de la lámpara de araña. Perfecta, intacta, como si nada hubiera pasado jamás. La luz fluorescente caía desde el techo del Hospital Memorial de Los Ángeles, brillante y fría, el tipo de luz que hacía que todo pareciera más limpio de lo que realmente estaba. El ritmo constante de las máquinas llenaba la habitación, un latido mecánico que no era suyo, pero que la mantenía con vida. Isabella Carter yacía inmóvil en la cama del hospital, su piel pálida contra las sábanas blancas. Sus manos temblaban sobre su vientre hinchado. Cada respiración ardía. El doctor Ethan Brooks entró en silencio, con la carpeta presionada contra el pecho. Su cabello plateado estaba húmedo,
como si hubiera venido directamente de otra emergencia. Habló en voz baja. «Señora Kane, ¿puede oírme?» Sus párpados temblaron. La habitación era un borrón de batas blancas y sombras. «El bebé», susurró. El doctor Brooks asintió. «Sus costillas están fracturadas, pero está estable. El latido del bebé es débil, pero existe. Su hijo está luchando. Isabella. Ambos lo están». Ella soltó un suspiro frágil, un sonido entre alivio e incredulidad. Su mano derecha se movió hacia su vientre otra vez. Una leve respuesta se sintió bajo su palma. Vida. Todavía estaba allí. «¿Recuerda lo que pasó?», preguntó el doctor. Sus labios se separaron. La verdad flotaba al borde de su lengua, temblorosa, frágil, peligrosa. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió. Edward Kane entró, vestido con una camisa blanca impecable, sin corbata, con las mangas arremangadas lo justo para parecer relajado. Llevaba un ramo de lirios blancos. El olor llenó la habitación, demasiado dulce, demasiado fuerte. «Doctor», dijo con voz suave, «¿cómo está ella?». El doctor Brooks lo observó un momento. «Está recuperándose. Necesita descanso». El rostro de Edward adoptó una expresión de preocupación fingida. «Gracias a Dios. Pensé que la había perdido». Colocó las flores sobre la mesa lateral y se acercó, tomando la mano de Isabella. Su toque era como hielo. «Me asustaste», dijo en voz baja. «Resbalaste, ¿verdad?». La boca de Isabella estaba seca. Sentía el sabor de la sangre en el fondo de la garganta. «Yo resbalé», repitió. El doctor Brooks los observó a ambos. «¿Resbaló?», preguntó con cuidado. Edward asintió antes de que ella pudiera responder de nuevo. Estaba bajando las escaleras para buscar agua. Escuché un grito. Cuando la encontré, ya estaba en el suelo. Llamé al 911 de inmediato. Las palabras sonaban ensayadas, perfectamente dichas. El doctor Brooks no respondió. Solo escribió algo en su expediente. Isabella podía sentir su duda, silenciosa y pesada. Unos minutos después, la enfermera entró con una bandeja. Linda Parker, de unos 40 y tantos años, mirada aguda suavizada por los años de experiencia. Ajustó el suero de Isabella y sonrió con dulzura. «Tuviste suerte, cariño. Unos minutos más y podríamos haberte perdido a los dos». Edward se irguió. «Me aseguré de que la ambulancia llegara de inmediato», dijo. Linda no lo miró. Estaba observando a Isabella. Su mirada se detuvo en los moretones del brazo de la mujer, el leve contorno de unos dedos, las marcas antiguas en la muñeca. No dijo nada. Simplemente tocó el hombro de Isabella con suavidad y susurró. «Si necesitas algo, presiona el botón. Lo que sea». Cuando se fue, Edward se sentó junto a la cama. «Asustaste a todos», dijo en voz baja. «Tienes que tener más cuidado. Pudiste haber matado a nuestro bebé». Su voz se quebró. «No me caí a propósito». «Lo sé», dijo él, acariciándole la mano. «Pero tienes que dejar de estresarte. Sabes lo frágil que eres». Pronunció la palabra frágil como si fuera un diagnóstico, no una ofensa. Isabella cerró los ojos. Se sintió atrapada entre el dolor y la obediencia. El doctor regresó más tarde esa noche, mucho después de que Edward se hubiera ido a casa a descansar. El sonido de la lluvia afuera llenaba el silencio. El doctor Brooks arrastró una silla junto a la cama. «Señora Kane», comenzó en voz suave. «Revisé su historial médico. Ha sido tratada 3 veces en los últimos 2 años por accidentes. Una caída en el baño, otra en un estacionamiento, otra en un restaurante». Ella giró la cabeza hacia la pared. «Soy torpe». Su voz se mantuvo calmada. «Fue nadadora profesional en la universidad. Tiene excelente equilibrio». ¿Qué cambió? Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a soltar. «El matrimonio», susurró. El doctor Brooks exhaló despacio. «Ya veo». Tomó una carpeta y la colocó sobre la mesa de noche. «Dentro hay recursos, líneas de ayuda, asesores legales, cuando esté lista». «Estoy bien», dijo rápidamente. «No, está sobreviviendo», respondió él. «Hay una diferencia». Luego salió, cerrando la puerta en silencio. Isabella miró la carpeta durante mucho tiempo. No pudo tocarla. En su lugar, presionó la mano sobre su vientre otra vez. «Estamos bien»,
susurró al pequeño ser dentro de ella. Estaremos bien. Solo quédate conmigo. El monitor a su lado emitía un pitido lento, una canción de persistencia. Horas más tarde, la habitación se oscureció. La lluvia había cesado. Isabella se encontraba entre el sueño y la vigilia, cuando una voz familiar rompió la quietud. Isabella. Su corazón dio un salto. No era Edward. Era más suave, más cálida. La enfermera, Linda Parker. Se había cambiado el uniforme y aún sostenía una pequeña libreta en la mano. No debería estar aquí fuera de turno, dijo en voz baja. Pero he visto esto antes. Miró los moretones otra vez. No tienes que fingir conmigo. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. No quiso hacerlo. Estaba enojado. Siempre dicen eso, susurró Linda. Hasta que empeora. Dudó un momento. Yo era como tú. Me quedé demasiado tiempo. Las palabras flotaron en el aire como humo. Linda abrió la libreta. Arrancó una pequeña hoja y la colocó debajo del teléfono de Isabella. Si alguna vez necesitas un lugar a donde ir, esa dirección es segura. No haré preguntas. Gracias, dijo Isabella, casi sin voz. Linda sonrió débilmente. Solo descansa. Tu bebé es fuerte. Tú también debes serlo. Después de que Linda se fue, Isabella giró la cabeza hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a través de la lluvia. En algún lugar afuera, Edward dormía tranquilamente en su mansión, seguro de que su historia seguiría intacta. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de él. Te amo. Duerme bien. Me asustaste. Otro llegó segundos después. No le digas a nadie lo que pasó esta noche. Solo empeorará las cosas. Ella miró la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Su pulgar se detuvo sobre eliminar. Luego se quedó quieta. En lugar de borrarlo, tomó una captura de pantalla y la guardó. Prueba. El bebé se movió de nuevo, suave y terco. Isabella colocó su mano sobre el vientre, sintiendo la débil patada. «Estás luchando», susurró. «Yo también lo haré». La puerta se abrió una última vez antes del amanecer. El doctor Brooks entró, revisando los monitores. «El latido es más fuerte», dijo en voz baja. «Parece que su hijo es un luchador». Isabella sonrió débilmente. «Tal vez sea algo de familia». El doctor asintió, ajustando el suero. «Descanse un poco. Mañana hablaremos de lo que sigue». Cuando la primera luz de la mañana se filtró por las persianas, los ojos de Isabella seguían abiertos. El mundo exterior despertaba. Dentro de la habitación, las máquinas mantenían su ritmo constante. El latido en el monitor subía y bajaba como olas lejanas, prueba de que algo frágil aún podía sobrevivir. Por ahora, eso era suficiente. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la habitación 412, bañando las paredes estériles con un resplandor dorado pálido. La ciudad afuera ya estaba viva, pero dentro, el tiempo se movía de otra manera. Las máquinas emitían suaves pitidos. El olor a desinfectante flotaba en el aire. Isabella Carter estaba sentada erguida contra el cabecero, una mano descansando sobre su vientre hinchado. Parecía cansada, casi translúcida, como una fotografía desvanecida por el sol. El doctor Ethan Brooks entró con pasos silenciosos. Su expresión era pensativa, pero esta vez había algo más firme detrás. Miró su expediente antes de hablar. «No ha dormido mucho». «Estoy bien», respondió Isabella de forma automática. Ethan la observó, sin creerle del todo. Leí su archivo otra vez. 3 visitas de emergencia en los últimos 2 años, todas clasificadas como caídas accidentales. Los labios de Isabella se entreabrieron ligeramente. «Ya le dije, soy torpe». Él cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. «No, no lo es. Fue atleta. Nadaba en competencias en Stanford. Tiene equilibrio, disciplina, control. Nada de esto parece torpeza para mí». Su garganta se tensó. «¿Cree que él me hizo esto?» «Creo que usted ya sabe que sí». Durante un largo momento, el único sonido fue el pitido rítmico del monitor fetal. Luego, Isabella susurró. «No puedo probarlo». Ethan dudó antes de responder. «No debería tener que probar que tiene miedo». Acercó una silla. «Le diré algo. Los moretones en su hombro y espalda, el patrón de las fracturas, la forma en que cayó, todo encaja en el mismo patrón.
Violencia de pareja. No está sola, Isabella, pero tiene que decidir si quiere ayuda. Ella miró sus manos. Volvían a temblar. Él dijo que fue mi culpa. Siempre dicen eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Si digo la verdad, me destruirá. La voz de Ethan se suavizó. Ya lo intentó. Antes de que Isabella respondiera, la puerta se abrió. Linda Parker entró con una bandeja de medicamentos. Sus ojos se movieron rápidamente entre ambos, percibiendo la tensión. ¿Todo bien aquí? Ethan asintió levemente. Estamos bien. Solo hablamos sobre la recuperación. Linda dejó la bandeja, pero no se fue. Hablé con su enfermera de anoche, dijo con suavidad. Me contó que el bebé está más fuerte. Es una buena señal. Isabella sonrió débilmente. Ha estado pateando más. La voz de Linda bajó. Tienes suerte, cariño. Algunas mujeres no sobreviven después de algo así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Isabella volvió la mirada hacia la ventana. Lo sé. Cuando Linda se fue, Ethan se inclinó hacia adelante. Escúcheme, puede salir de aquí y fingir que fue un accidente, o puede empezar a protegerse. Puedo llamar a una trabajadora social. Ella le explicará sus opciones. Dije que estoy bien, repitió Isabella, con un tono más cortante. Ethan la estudió. Vio cómo se levantaba una pared, la misma que había visto en muchas mujeres antes que ella. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero dejaré esta carpeta aquí, por si acaso. La dejó sobre la mesa junto a su teléfono. Luego se levantó y salió. Isabella miró la carpeta. La palabra recursos estaba impresa con letras limpias en la portada. No la tocó. En su lugar, abrió su teléfono. Edward había vuelto a escribir. Buenos días, cariño. ¿Cómo te sientes? Iré a verte pronto. Recuerda, el doctor no sabe nada. No arruines esto para nosotros. Colocó el teléfono boca abajo. Afuera, escuchó voces en el pasillo. La risa de una enfermera. El chirrido de unos zapatos. La vida seguía. Por un momento quiso levantarse, salir, desaparecer, pero sus costillas dolían al intentar moverse, obligándola a permanecer en la cama. Presionó su mano sobre el vientre. El bebé dio una pequeña patada, como si le recordara que debía quedarse quieta. Esa noche, el hospital se calmó. Las máquinas mantenían su ritmo constante. El sonido era reconfortante y opresivo al mismo tiempo. Isabella no podía dormir. Su mente repetía la voz de Edward en las escaleras. No debiste amenazarme. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista. Una trabajadora del hospital estaba en el umbral con un sobre en la mano. Esto fue dejado en la estación de enfermería para usted, señora Kane. Sin nombre. Isabella frunció el ceño. ¿Quién lo dejó? No lo dijo. Solo pidió que se lo entregaran directamente. La mujer se fue antes de que Isabella pudiera preguntar más. El sobre era simple, sin marcas, sellado con cinta. Dudó antes de abrirlo. Dentro había una pequeña memoria USB y una nota escrita con letra rápida y apurada. Mereces saber lo que él esconde. Lamento no habértelo dicho antes. L.S. Las iniciales la sacudieron. Lauren Shaw, la asistente de Edward. Había trabajado con él 5 años, callada y precisa, siempre leal. O eso creía Isabella. Su pulso se aceleró. No tenía una computadora, pero podía imaginar lo que era. Pruebas, evidencia. Algo que Edward no quería que viera. Colocó las manos sobre su vientre y susurró para sí misma. Aquí empieza todo. A la mañana siguiente, el Dr. Brooks regresó con una leve sonrisa. El latido del bebé está más fuerte. Se está recuperando más rápido de lo esperado. Isabella asintió. ¿Puedo salir pronto? Mañana, si sus signos vitales se mantienen estables. Hizo una pausa. ¿Tendrá a alguien con usted? Mi esposo, dijo de forma automática. Luego se corrigió. No, mi hermano. David llega de Nueva York. Ethan asintió, con un destello de alivio en los ojos. Bien, no debería estar sola ahora. Cuando se fue, el teléfono de Isabella volvió a vibrar. Otro mensaje de Edward. Mañana te recogeré. Ponte algo bonito. Puede que haya reporteros afuera. Tenemos que parecer unidos. Su pecho se tensó. Ya estaba preparando su actuación.
Esa noche no pudo dormir. Cada ruido en el pasillo la hacía sobresaltarse. Cuando cerraba los ojos, veía las escaleras, el mármol, el brillo de sus zapatos en lo alto. Una y otra vez. El momento se repetía, y cada vez se preguntaba si alguien alguna vez le creería. A las 2 de la mañana, se incorporó, encendió la lámpara y miró el sobre otra vez. Tocó su vientre. «Si no puedo hacerlo por mí, lo haré por ti», susurró. «Tú no elegiste este mundo, pero lo haré seguro para ti». El bebé se movió bajo su mano, como si respondiera. Tomó el teléfono y buscó el nombre impreso en la carpeta que había dejado Ethan. Red de Asistencia Legal contra la Violencia Doméstica. El número brillaba en la pantalla. No presionó llamar. Aún no, pero lo guardó. Afuera, la lluvia comenzó otra vez, ligera y lejana. Golpeaba el cristal con un ritmo lento. Isabella cerró los ojos y escuchó. Por primera vez desde la caída, su corazón latía al mismo compás que el del bebé en el monitor. 2 ritmos, débiles pero vivos. Mañana saldría de esa habitación. Mañana todo cambiaría. El sol de la mañana sobre Los Ángeles nunca se había sentido tan duro. Isabella Carter salió del vestíbulo del hospital con gafas oscuras y un abrigo beige que apenas cubría los moretones de sus brazos. Su hermano, David Carter, había llegado esa mañana desde Nueva York. Insistió en acompañarla, pero Isabella le dijo que necesitaba hacer una cosa sola. Tenía una cita. Su taxi se detuvo frente a un edificio de ladrillo en el centro. El letrero decía Chen Associates. El vestíbulo olía a papel y café. Todo estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las computadoras. Isabella respiró hondo antes de entrar a la oficina de vidrio al final del pasillo. Detrás del escritorio estaba Sarah Chen, una mujer de unos 40 y tantos años, con rasgos definidos y ojos serenos. Su cabello estaba recogido con cuidado. Su traje era azul oscuro. Cuando levantó la vista no sonrió, pero su expresión transmitía algo más fuerte que la amabilidad. Era reconocimiento. «Señora Kane», dijo Sarah, «por favor, siéntese». Isabella dudó antes de tomar asiento frente a ella. La silla se sentía firme, real. Por un momento no pudo hablar. Sarah esperó con paciencia. «No tiene que apresurarse. Solo cuénteme qué pasó». Las manos de Isabella temblaban mientras abría su bolso. Sacó una pequeña memoria USB y la colocó sobre el escritorio. «Esto me lo dejaron en el hospital. Creo que es una prueba». Sarah la observó. Luego miró a Isabella. «¿Prueba de qué?» «De mi esposo», susurró Isabella. «Edward Kane». Me empujó por las escaleras. El bolígrafo de Sarah se detuvo sobre el bloc de notas. «Está embarazada de 7 meses, ¿verdad?» «Sí». «Y él asegura que fue un accidente». Isabella asintió lentamente. «Les dijo a todos que me resbalé. Me obligó a decirlo también. Tenía miedo. Dijo que nadie me creería». Sarah se recostó en su silla, analizándola. «¿Aún cree eso?» Hubo una larga pausa antes de que Isabella respondiera. «Quiero dejar de creerlo». La abogada asintió una vez. «Bien, porque esto no se trata solo de lo que él le hizo, se trata de lo que podría hacer después. Los hombres como su esposo, los hombres con dinero y poder, no se detienen cuando sobrevives, se detienen cuando luchas». Sarah abrió un cajón y sacó un bloc legal. «Empezaremos con una orden de restricción. Solicitaré una orden de protección de emergencia al juez hoy mismo. Luego, presentaremos la solicitud de separación. Necesitará un lugar donde él no pueda encontrarla». «Puedo quedarme con mi hermano», dijo Isabella en voz baja. «Está en la ciudad». «Bien», respondió Sarah. «Necesitará testigos, informes médicos y documentación de cada lesión. Contactaré al Dr. Brooks y a la enfermera Parker. Ya han visto suficiente para ayudarnos». Isabella respiró con dificultad. «Se pondrá furioso». Sarah la miró directamente. «Ya lo está, solo que aún no ha perdido el control por completo». «No». Durante la siguiente hora, Isabella relató todo: las transferencias, las discusiones, los moretones, el miedo. Sarah tomaba notas rápidas, su caligrafía firme y precisa. Cuando Isabella mencionó los $2 millones, el bolígrafo de Sarah se detuvo. Dijo que encontró una transferencia. Repitió: «Sí».
2 millones a una cuenta que no reconocí. ¿Tomó una foto? Sí. Está en mi teléfono. Los ojos de Sara se entrecerraron, pensativa. Eso podría ser importante. Los secretos financieros suelen esconder la verdadera historia. Cuando Isabella terminó, estaba agotada. Su voz se había vuelto ronca y el pecho le dolía de tanto contener las lágrimas. Sara le ofreció un vaso de agua. «Lo hizo bien», dijo en voz baja. «Acaba de hacer algo que la mayoría de las víctimas nunca logra». Dijo la verdad. Isabella bajó la mirada. «No se siente suficiente». «Nunca lo es al principio», respondió Sara. «Pero lo verá. La verdad crece una vez que se dice». «Lau». La abogada se levantó y caminó hacia un archivador lleno de carpetas. Sacó una con la etiqueta «Orden de protección». Este será el primer paso. Le dará distancia legal. Si se le acerca, lo arrestarán. Necesita esa protección antes de iniciar la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Recuperar todo lo que él le robó. Su seguridad, su dinero, su voz. Los labios de Isabella temblaron. ¿Cree que puedo ganar? El tono de Sara fue sereno. Creo que ya empezó a hacerlo. Afuera, el ruido del tráfico se filtraba débilmente a través de las paredes de vidrio. El mundo seguía su curso como si nada extraordinario estuviera ocurriendo, pero dentro de esa oficina algo había cambiado. Isabella Carter, por primera vez en años, ya no estaba en silencio. Sara miró la memoria USB. Haré que un técnico forense la examine. Si contiene grabaciones, las usaremos en el tribunal. Pero recuerde, una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. No quiero volver atrás, dijo Isabella. Quiero terminar con esto. Sara asintió levemente. Entonces empecemos. Empujó algunos documentos hacia ella. Firme aquí. Esto me autoriza a representarla y me da permiso para acceder a sus archivos médicos. Presentaré todo en 1 hora. Isabella tomó el bolígrafo. Su mano temblaba mientras escribía su nombre. La firma se veía diferente, como si perteneciera a alguien más fuerte. Cuando terminó, Sara se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Una cosa más. Si él la contacta, guarde todo. Mensajes, correos, llamadas. No elimine nada. Cada mentira suya puede convertirse en evidencia. Lo entiendo. Sara sonrió levemente. Bien, ya no es solo su víctima, Isabella. Ahora es su caso. Cuando Isabella se levantó para irse, Sara le entregó una tarjeta. Si alguna vez se siente insegura, llámeme, día o noche. Afuera, el sol ya comenzaba a caer, pintando la ciudad en tonos ámbar y gris. Isabella caminó por la acera, entre el ruido de los autos y las voces. Por primera vez en semanas, sintió el aire entrar en sus pulmones sin dolor. Al llegar al cruce, su teléfono vibró. Un mensaje de Edward. Escuché que estás reuniéndote con gente. Ten cuidado con las historias que cuentas. Puedo hacer que los problemas desaparezcan. No respondió. En su lugar, tomó una captura de pantalla y la guardó junto a las fotos del hospital. Otra prueba. Otro paso adelante. Esa noche, David la esperó en el hotel que Sara había organizado. Quería respuestas, pero una mirada al rostro de su hermana lo silenció. No hacía falta explicar nada. ¿Encontraste a alguien que pueda ayudarte?, preguntó finalmente. Sí, dijo ella. Se llama Sara Chen. La mandíbula de David se endureció. Bien, porque no pienso dejar que se salga con la suya. Isabella lo miró, el cansancio aún visible en su rostro. Yo tampoco. Puso su mano sobre el vientre. El bebé se movió bajo su palma, un pequeño recordatorio de la vida que seguía luchando dentro de ella. Por primera vez, no le susurró disculpas al niño. Le susurró una promesa. Vamos a ser libres. El tribunal del centro de Los Ángeles se alzaba como una losa de piedra bajo el sol de la mañana. Las cámaras ya cubrían los escalones. Los reporteros susurraban mientras ajustaban sus micrófonos. La historia de un inversionista multimillonario acusado de empujar a su esposa embarazada comenzaba a circular. Isabella Carter salió del automóvil negro que David había enviado, con su abrigo envuelto firmemente alrededor de ella. Parecía frágil, pero había acero en sus ojos. Dentro, la sala del tribunal estaba fría. La madera pulida, el eco de los tacones,
El silencio estéril antes de la tormenta. Sarah Chen estaba a su lado, acomodando los archivos sobre la mesa. «Recuerda», dijo suavemente, «hoy no es el juicio completo. Es solo la audiencia para la orden de protección. Pero cómo comenzamos importa». Isabella asintió. Su mano rozó su vientre, sintiendo el débil ritmo en su interior. El latido del bebé se había estabilizado durante la última semana, un pequeño desafío contra todo lo que Edward había hecho. Entonces la puerta se abrió. Edward Kane entró con un traje azul marino y una sonrisa que no pertenecía a una sala judicial. Su equipo de abogados lo siguió, encabezado por un hombre de sienes grises y un reloj de oro. Edward miró a su alrededor como si todo el procedimiento estuviera por debajo de él. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabella, la sonrisa se desvaneció por un segundo. Luego apartó la mirada. La jueza Reynolds entró, una mujer de unos 60 años con una expresión que no admitía tonterías. «Estamos aquí para revisar la petición de una orden de restricción temporal», dijo. La señora Kane, representada por la abogada Sarah Chen. El señor Kane, representado por el abogado Lowell. Lowell se puso de pie. «Su señoría, mi cliente es un empresario respetado. Toda esta situación surge de un malentendido». La señora Kane cayó, lamentablemente, durante una disputa doméstica. No hay evidencia de intención. Sarah se levantó con calma. «Su señoría, los registros del hospital muestran 3 costillas fracturadas, una conmoción cerebral y un patrón consistente con traumas repetidos. Mi clienta ha presentado informes policiales y hemos entregado mensajes de texto con amenazas veladas». La jueza revisó los documentos. «He leído las pruebas. Señora Kane, ¿desea hablar?» Isabella se levantó lentamente. Su voz tembló al principio, luego se afirmó. «Estoy embarazada de 7 meses. Me empujaron por una escalera en mi casa. Me dijo que mintiera a los paramédicos. Me dijo que dijera que me caí. He vivido con miedo durante años. Solo quiero sentirme segura por mí y por mi hijo». El abogado de Edward objetó. «Su señoría, está claramente emocional y exagera debido a su estado». Los ojos de la jueza brillaron. «Déjela terminar». La mirada de Isabella se desplazó hacia Edward. Lo amaba. Creí en todo lo que decía. Pero el amor no debería doler así. No estoy exagerando. Estoy sobreviviendo. El silencio llenó la sala. Incluso el clic de las cámaras afuera pareció desvanecerse. La jueza respiró hondo y habló con claridad. «Orden de restricción temporal concedida. Señor Kane, tiene prohibido contactar a su esposa de cualquier forma, directa o indirectamente, y debe mantenerse a 500 pies de distancia en todo momento. La violación de esta orden resultará en arresto inmediato. ¿Entiende?» La mandíbula de Edward se tensó. «Sí, su señoría», pero el fuego en sus ojos decía otra cosa. Al salir de la sala, las cámaras destellaban. Sarah protegió a Isabella de la multitud mientras la seguridad despejaba el camino. Los reporteros gritaban preguntas. Los micrófonos se extendían. «Señora Kane, ¿es cierto que su esposo intentó matarla? ¿Teme por su vida?» Isabella mantuvo la cabeza baja, pero Sarah respondió con firmeza, sin comentarios por el momento. Fuera del tribunal, el resplandor del sol del mediodía era cegador. Al otro lado de la calle, un SUV negro esperaba. David Carter estaba junto a él, su expresión oculta tras unas gafas oscuras. Cuando Isabella lo vio, se le cortó la respiración. No había visto a su hermano en meses. Él abrió la puerta, su voz baja. «No debiste estar sola ahí dentro». «No lo estaba», respondió ella. «Sarah estaba conmigo. Me refería antes». Se sentaron dentro del coche. Durante unos momentos reinó el silencio. El aire entre ellos estaba lleno de cosas no dichas. Finalmente, David habló. «Leí todo en los informes. Te empujó mientras estabas embarazada». Su mandíbula se endureció. «Si dependiera de mí, ya estaría en prisión». Isabella miró por la ventana. «No depende de ti. Ahora depende de la ley». David exhaló, reclinándose en el asiento. «Entonces usaremos la ley y los medios. Sabes que soy dueño de una cadena. Puedo asegurarme de que el mundo vea quién es realmente». «No quiero un escándalo», susurró. «No es un escándalo si es la verdad.
respondió. Necesitas protección. Y la exposición podría ser lo único que lo detenga de intentarlo otra vez. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Edward. ¿Crees que un pedazo de papel me detendrá? Ella mostró la pantalla a David. Su expresión se endureció de inmediato. Envíalo a Sarah. Yo lo reenviaré a todos los periodistas que conozco. Por favor, dijo Isabella en voz baja. No quiero que esto se convierta en una guerra. La voz de David se suavizó. Ya lo es, Easy. Solo que ahora tienes un ejército. Esa noche, Sarah llamó para confirmar que la orden de restricción había sido registrada oficialmente. Por ahora estás protegida, dijo, pero ten cuidado. Él pondrá a prueba los límites. Lo conozco, respondió Isabella. Nunca acepta la derrota en silencio. El tono de Sarah fue firme. Entonces seremos más fuertes que su silencio. Más tarde esa noche, Isabella se quedó junto a la ventana del hotel, observando las luces de la ciudad parpadear. Abajo, el tráfico seguía su curso. La vida continuaba, indiferente a su dolor. Su reflejo en el vidrio se veía diferente, más delgado, más cansado. David tocó la puerta, trayendo 2 tazas de té. Deberías descansar, dijo. Necesitas fuerza para lo que viene. ¡Qué bien! La opinión pública, respondió simplemente. Nos aseguraremos de que su reputación se derrumbe antes de que comience el juicio. Ella sonrió levemente. Suenas como papá. Bien, dijo David. Porque papá nos enseñó que el poder no significa nada si no lo usas para proteger a tu familia. Isabella tomó el té. El calor le devolvió algo de calma. Gracias por venir. Él miró su vientre. Su voz se suavizó. ¿Cómo está el bebé? Fuerte, respondió. El doctor dijo que está luchando. David sonrió con ternura. Entonces es un Carter. Permanecieron en silencio, observando el horizonte juntos. A lo lejos, las luces intermitentes señalaban otra furgoneta de noticias que llegaba al tribunal. La historia se estaba expandiendo. Al otro lado de la ciudad, en su mansión, Edward Kane estaba sentado en su oficina oscura, rodeado de vasos vacíos y papeles rotos. En la pantalla de su computadora, el titular brillaba con furia. Millonario bajo investigación tras presunta agresión a su esposa embarazada. Golpeó el escritorio con el puño. Su voz rompió el silencio. ¿Crees que puedes destruirme, Isabella? Vas a ver lo que es el verdadero poder. Pero en una habitación tranquila de hotel, Isabella colocó su mano sobre el pecho, sintiendo el leve movimiento bajo sus costillas. Por primera vez, no sintió miedo. La guerra había comenzado, pero ya no era ella quien huía. La mañana después de la audiencia por la orden de restricción, Los Ángeles se sentía diferente. El aire afuera del hotel era fresco y cortante, del tipo que hacía que cada sonido viajara más lejos. Isabella Carter estaba junto a la ventana, mirando la ciudad abajo. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Edward en la sala del tribunal, esa mezcla de arrogancia y furia. Pero hoy no pensaba en el miedo, pensaba en respuestas. Su teléfono sonó. La voz de Sarah Chen se escuchó al otro lado, tranquila pero urgente. Necesito que vengas a mi oficina lo antes posible. Trae a David contigo. 1 hora más tarde, los hermanos estaban sentados frente a Sarah en una sala de conferencias llena de archivos. La abogada deslizó una carpeta sobre la mesa. Empezamos a investigar las finanzas de tu esposo. David nos dio acceso a algunos de sus contactos comerciales. Lo que encontramos es inusual. David se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan inusual? Sarah abrió la carpeta. Páginas de estados financieros, transferencias y documentos legales se desplegaron sobre la mesa. Cada empresa que Edward controla fue financiada por una sola cuenta. Esa cuenta proviene de un fideicomiso bajo el nombre de tu difunto padre, Robert Carter. Isabella se quedó inmóvil. Eso es imposible. La herencia de mi padre fue administrada por la firma familiar en Nueva York. Edward me dijo que todo se había resuelto hace años. Sarah asintió. Eso es lo que tu esposo quería que creyeras. Pero Robert Carter creó algo llamado el Fideicomiso de Protección Familiar Carter. Es un fideicomiso irrevocable, lo que significa que no puede cambiarse ni disolverse. Contiene una cláusula específica. Cualquier empresa o inversión que use fondos de ese fideicomiso asigna automáticamente el control mayoritario a ti,
Isabella. David se recostó lentamente, procesando las palabras. ¿Estás diciendo que mi hermana es la dueña de todo lo que él construyó? La expresión de Sara fue firme. Legalmente sí. Posees el 68% de las acciones de Kane Capital. Edward tiene 19. El resto pertenece a pequeños inversionistas. Ha estado usando tu herencia para construir su imperio, sin darse cuenta de que el fideicomiso transfirió el control a ti, desde el momento en que retiró el primer dólar. El aliento de Isabella se detuvo. Su voz salió débil. Usó mi dinero para destruirme. El tono de David se volvió helado. Usó el dinero de papá. El mismo dinero que papá destinó para protegerte. Sara continuó. Tu padre previó que algún día podrías encontrarte con alguien como Edward. Por eso creó esas protecciones. Los documentos del fideicomiso se presentaron de forma privada y están protegidos por confidencialidad entre abogado y cliente. Edward nunca los habría visto a menos que los buscara deliberadamente. Las manos de Isabella temblaban mientras pasaba las páginas. Vio firmas, fechas y registros financieros que se remontaban a 6 años atrás, todos durante su matrimonio. ¿Cómo pudo ocultarme esto? No lo ocultó, explicó Sara con suavidad. Le diste poder notarial después de casarte. Él simplemente manejó todo sin explicaciones. Tú confiabas en él. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabella. Pensé que una sociedad significaba compartir. David le tomó la mano. Una sociedad no significa rendición. Se aprovechó de tu amor. Sara asintió. Pero eso termina hoy. Con esta documentación podemos asegurar tu estabilidad financiera y también exponer su fraude. Si usó dinero del fideicomiso para beneficio personal sin informarlo, enfrenta responsabilidad civil y penal. ¿Qué pasa si revelamos esto en el tribunal?, preguntó Isabella. El tono de Sara fue tranquilo pero firme. Cambia todo. Su defensa se derrumba. Su imagen de millonario hecho a sí mismo desaparece. Se convierte en un hombre que construyó su fortuna con la herencia de su esposa. Y peor, intentó matarla para conservar el control. Isabella miró los documentos. Su reflejo brillaba débilmente sobre el papel brillante. Nunca me perdonará esto. No necesita perdón, dijo David. Necesita rendir cuentas. Pasaron las siguientes 2 horas organizando copias del fideicomiso y comparándolas con los registros comerciales de Edward. La asistente de Sara trajo café y un portátil, proyectando gráficos de transacciones en la pared. El patrón era inconfundible. Cada inversión importante de Edward provenía del mismo origen, el fideicomiso familiar Carter. En un momento, Sara hizo una pausa y miró a Isabella. ¿Entiendes lo que esto significa para ti personalmente? Cuando esto se haga público, no solo serás su víctima, serás una de las mujeres más ricas de California. No me importa eso, dijo Isabella en voz baja. Solo quiero recuperar mi vida. David sonrió levemente. Vas a tener ambas cosas. Esa tarde, Sara organizó una reunión privada con Thomas Reed, el abogado que había gestionado el fideicomiso original. Su cabello era gris, sus ojos amables pero agudos. Confirmó cada detalle. La intención de tu padre era clara. Quería asegurarse de que ningún hombre pudiera quitarte tu poder. Los documentos son irrefutables, se activan automáticamente, sin necesidad de aprobación judicial. Los ojos de Isabella se llenaron otra vez. Pensó en todo eso con tanta anticipación. Te amaba profundamente, dijo Reed. Sabía que el mundo podía ser cruel, incluso con las mujeres fuertes. Quiso asegurarse de que nunca dependieras de nadie para protegerte. Cuando la reunión terminó, Isabella se quedó junto al ascensor en silencio. David puso una mano sobre su hombro. ¿Estás bien? Ella asintió. Se siente como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Esa persona eres tú, dijo él. Solo lo habías olvidado por un tiempo. Más tarde, esa noche, regresaron al hotel. La ciudad brillaba bajo el atardecer. Isabella se sentó en la cama, los documentos del fideicomiso esparcidos a su alrededor, como piezas de un rompecabezas finalmente resuelto. Pasó los dedos sobre la firma de su padre. Me salvó incluso después de haberse ido. Su teléfono vibró. Apareció un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que la ley puede protegerte, Isabella? Te arrepentirás de lo que has comenzado. El estómago se le contrajo. Guardó el mensaje y envió una captura a Sara.
La respuesta llegó de inmediato. Guarda cada mensaje. Él mismo está construyendo nuestro caso. Miró a David. Sigue intentando asustarme. La voz de David fue tranquila pero letal. Que lo intente. Cada amenaza cava más profundo su tumba. Ella volvió a mirar los papeles. Una línea llamó su atención, escrita con la letra de su padre. Para mi hija, recuerda que tu valor no puede ser quitado, solo olvidado. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier herida. Las repitió en voz baja. Solo olvidado. Afuera, las luces de la ciudad brillaban intensas e implacables. Por primera vez desde la caída, Isabella no se sintió pequeña. Sintió que el suelo regresaba bajo sus pies. Ya no solo sobrevivía, se estaba preparando. Mañana, Sara comenzaría a redactar los documentos que revelarían el verdadero origen del imperio de Edward. Mañana, el mundo sabría que el hombre que decía poseerlo todo había construido su reino sobre terreno robado. Y esta vez, Isabella sería quien estaría en la cima de las escaleras. El tribunal estaba rodeado de reporteros antes del amanecer. Las furgonetas llenaban la calle. Las cámaras apuntaban a los escalones de mármol. El nombre Edward Kane aparecía en todas las pantallas. La historia había explotado. El inversionista millonario acusado de empujar a su esposa embarazada por las escaleras finalmente enfrentaría su primera audiencia completa. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. Los oficiales se mantenían cerca de las paredes. Los periodistas susurraban en las últimas filas, y los destellos de las cámaras atravesaban las puertas de vidrio cada vez que alguien importante entraba. Isabella Carter estaba sentada junto a Sarah Chen en la mesa de la parte demandante. Tenía las manos entrelazadas sobre su regazo. Llevaba un vestido azul marino y una expresión serena que ocultaba su agotamiento. David Carter estaba sentado justo detrás de ella, en silencio pero firme. Su presencia era como una armadura. Su influencia ya había cambiado el tono del juicio. Los medios ahora hablaban de Isabella no como una víctima, sino como una sobreviviente. La familia Carter había llegado con fuerza, y Los Ángeles observaba. Edward Kane fue el último en entrar. Caminó rodeado de abogados, con un traje gris impecable y una expresión cuidadosamente compuesta. Pero detrás de su sonrisa tranquila había algo nuevo: desesperación. El imperio que una vez dominó comenzaba a fracturarse. En toda la sala, los reporteros tomaban notas mientras los murmullos se extendían. Es él. Se ve más pequeño en persona. Esa es la esposa, la heredera del fideicomiso Carter. La jueza Reynolds pidió orden. El tribunal está en sesión. Esta audiencia determinará los cargos y la admisibilidad de las nuevas pruebas presentadas por la parte demandante. Sarah Chen fue la primera en levantarse. Su señoría, estamos preparados para demostrar que la fortuna del señor Kane fue construida enteramente con los bienes pertenecientes a la señora Carter, a través del fideicomiso de protección familiar Carter. Además, demostraremos la intención de cometer fraude y homicidio en grado de tentativa. El abogado principal de Edward, Charles Lowell, se levantó de la mesa de la defensa. Su señoría, mi cliente está siendo vilipendiado por la prensa. Las acusaciones están exageradas y alimentadas por una campaña mediática orquestada por la familia Carter. Solicitamos la desestimación del componente de fraude financiero por considerarlo irrelevante al cargo de agresión. La jueza lo miró por encima de las gafas. Podrá argumentar relevancia después de que se presenten las pruebas. Proceda, señora Chen. Sara avanzó hacia el centro de la sala. Cada paso medido. La defensa quisiera creer que estos crímenes existen por separado, pero están unidos por el motivo. La riqueza del señor Kane está construida sobre la mentira. Usó la herencia de mi clienta para crear su imperio, y cuando ella descubrió la verdad, intentó silenciarla para siempre. Señaló la pantalla donde su asistente mostraba los gráficos financieros descubiertos en la parte 6. Líneas de colores conectaban cuentas, transferencias y empresas ficticias. Cada dólar que utilizó provino de un fideicomiso creado por Robert Carter, su difunto padre. Los documentos están notariados, fechados y verificados por múltiples instituciones. El abogado de Edward objetó. Esto es irrelevante para una agresión física. Objeción denegada.
dijo la jueza. Sara continuó. La noche en que la empujó, ella acababa de confrontarlo por una transferencia de $2 millones a una cuenta personal en el extranjero. El motivo es claro. Temía ser descubierto y eligió la violencia para mantener el control. Isabella permaneció inmóvil, su corazón golpeando en los oídos. Escuchar su historia convertida en evidencia era surrealista. Lowell se levantó de nuevo. Su señoría. Mi cliente niega categóricamente estas acusaciones. La señora Kane tiene un historial documentado de angustia emocional durante el embarazo. Su percepción de los hechos no puede considerarse confiable. David apretó los puños detrás de ella, pero Sara no se inmutó. Anticipamos ese argumento, dijo. Por eso tenemos testigos independientes. Llamó al primer testigo. Dr. Ethan Brooks. El médico subió al estrado, su profesionalismo calmo captando la atención. Atendía a la señora Kane después del incidente. Sus heridas no eran consistentes con una caída. Los patrones de los moretones y la dirección de las fracturas indican fuerza aplicada desde atrás. ¿Le dijo lo que había pasado?, preguntó Sara. Me dijo que tenía miedo de su esposo. Lowell objetó. Testimonio de oídas. La jueza lo rechazó. La declaración está relacionada con su estado médico. Continúe. Sara asintió. Doctor, ¿y el bebé? El feto mostró signos de estrés al principio, pero el latido se estabilizó. Fue un milagro que ambos sobrevivieran. Los reporteros escribieron frenéticamente. La palabra milagro resonó en la sala. Luego testificó la enfermera Linda Parker. Confirmó los moretones y describió el comportamiento de Edward en el hospital. Estaba demasiado tranquilo. La mayoría de los maridos entran en pánico cuando su esposa está sangrando en una camilla. Él ensayaba cada palabra antes de hablar. Lowell intentó desacreditarla, pero la compostura de la enfermera no se rompió. He trabajado en emergencias por 20 años, dijo con firmeza. Sé reconocer el miedo y también la culpa. Cuando bajó del estrado, Sara volvió a la mesa y susurró a Isabella. Lo estás haciendo bien. Entonces llegó el giro. Fue llamada la ex-asistente de Edward, Lauren Shaw, la misma que había enviado el USB anónimo. Caminó hacia el estrado evitando la mirada de Edward. Su voz era baja pero firme. Me pidió que borrara los registros de transferencias bancarias. Dijo que si la señora Kane descubría de dónde venía el dinero, todo se derrumbaría. Sara reprodujo la grabación del USB. La voz de Edward llenó la sala. Si intenta irse, la enterraré bajo contratos y abogados. No será nada. Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Edward se volvió pálido. Intentó hablar, pero su abogado le puso una mano en el brazo. El mazo de la jueza golpeó con fuerza. Orden en la sala. Las palabras finales de Sara fueron tranquilas pero cortantes. El dinero construyó esta casa de mentiras. El control la mantuvo en pie, pero la verdad la derriba. La vida de mi clienta casi fue destruida por hacer una sola pregunta. ¿Dónde estaba el dinero? Ahora el mundo conoce la respuesta. La jueza declaró un receso hasta el día siguiente. Los reporteros se abalanzaron mientras Edward era escoltado por la seguridad. Las cámaras captaron su mirada de odio, su mandíbula tensa. Afuera, los escalones del tribunal se convirtieron en un campo de batalla de micrófonos. Sara guió a Isabella entre la multitud mientras David bloqueaba a los periodistas. «Señora Kane, ¿es cierto que su esposo usó su herencia?», gritó uno. «¿Cree que intentó matarla?», preguntó otro. Isabella no se detuvo. «El tribunal dirá la verdad», respondió en voz baja. Esa noche, los noticieros transmitieron fragmentos de la audiencia. Los titulares aparecieron en cada canal. El imperio del millonario expuesto. La heredera embarazada enfrenta a su agresor en el tribunal. La caída de Edward Kane. En su mansión, Edward miró en silencio. Arrojó un vaso contra la pantalla. «Creen que pueden humillarme», murmuró. «Ya veremos cuánto dura el cariño de la prensa cuando les muestre quién es ella realmente». Tomó su teléfono y llamó a su publicista. «Publíquenlo. Digan que está inestable. Digan que solo quiere dinero. Quiero que todos los medios lo impriman antes del amanecer». Al amanecer, Isabella despertó con docenas de notificaciones. Los titulares distorsionaban la historia,
pintándola como manipuladora, emocionalmente inestable e incapaz de testificar. David irrumpió en su suite del hotel con el teléfono en la mano. «Está comprando a la prensa». Isabella respiró hondo. «Entonces compraremos la verdad». Sara llegó momentos después. «Déjalo difamarte», dijo con calma. «Porque cuanto más hable, más se hunde». Isabella miró por la ventana, el amanecer ardiendo entre las nubes. «Entonces que hable», dijo en voz baja. «Ya no tengo nada que ocultar». A la mañana siguiente, el tribunal estaba rodeado de caos. Manifestantes, reporteros y curiosos llenaban la plaza, agitando pancartas y gritando preguntas. La mitad exigía justicia para Isabella Carter. La otra mitad, influenciada por la nueva campaña mediática de Edward, gritaba que ella era una mentirosa. Dentro del tribunal, el equipo de Sarah Chen se movía con precisión silenciosa. Cada archivo, cada video y cada declaración de testigo estaban listos. Isabella se sentó en la mesa de la parte demandante con un sencillo vestido negro, las manos entrelazadas y el rostro sereno. El ruido afuera era ensordecedor, pero en su mente solo había silencio. David Carter entró y puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. «No importa lo que pase, recuerda quién eres», dijo en voz baja. «Eres una Carter. Él solo es un hombre que se cree un dios». Las puertas del tribunal se abrieron. Edward Kane entró escoltado por sus abogados. Las cámaras parpadearon. Llevaba un traje oscuro, zapatos brillantes y una mirada desafiante. Durante semanas había aparecido en todos los programas de entrevistas, negándolo todo. Su publicista lo había pintado como víctima y a Isabella como inestable, codiciosa y manipuladora. Los titulares la llamaban ahora la heredera que gritó lobo. Sara se inclinó hacia Isabella. «Esto termina hoy». La jueza Reynolds entró, trayendo un silencio inmediato. «Reanudamos la sesión para revisar nuevas pruebas presentadas por la parte demandante», dijo. Sara se levantó, con voz firme. «Su señoría, ayer la defensa intentó desacreditar a mi clienta, manipulando la percepción pública. Hoy mostraremos ante este tribunal no opiniones, sino hechos». El abogado de Edward sonrió con desdén. «Ya veremos». Sara se dirigió al secretario. «Por favor, reproduzca la prueba 47. Las luces se atenuaron levemente mientras un video aparecía en la pantalla del tribunal. Era una grabación de la cámara de seguridad dentro de la mansión Kane. La marca de tiempo coincidía con la noche de la caída. Los primeros segundos mostraban la escalera de mármol, vacía y silenciosa. Luego apareció Isabella, visiblemente embarazada, caminando con cuidado por el pasillo. Edward la seguía, con el cuerpo tenso. Sus voces eran tenues pero audibles. $2 millones, Edward, dijo ella. ¿Dónde están? Deja de hacer preguntas, respondió él con brusquedad. Tengo derecho a saberlo. Él se acercó, elevando la voz. No tienes derecho sin mí. Entonces llegó el momento. La empujó. La cámara lo captó todo. El jadeo, la caída, el destello de movimiento, mientras ella desaparecía del encuadre. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los reporteros escribían frenéticamente. El abogado de Edward se puso de pie de golpe. Este video fue obtenido ilegalmente. Sara ya estaba preparada. La grabación fue entregada por un contratista externo contratado por Kane Capital para seguridad. El archivo estaba almacenado en la nube de la empresa, la cual pertenece legalmente a mi clienta como accionista mayoritaria. Por lo tanto, le pertenece. La jueza asintió lentamente. Admisible. El rostro de Edward palideció. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. La sala estalló nuevamente mientras Sara continuaba. Este video muestra intención, muestra violencia y muestra el motivo. Él la empujó después de que ella lo confrontó por el dinero desaparecido, dinero proveniente de su herencia. Se volvió hacia Edward. ¿Quiere explicarlo ante el tribunal? El abogado le susurró con desesperación, pero Edward se levantó de todos modos. Su compostura se quebró. Ese video no muestra toda la historia. Ella estaba histérica. Me atacó primero. Sara arqueó una ceja. ¿Así llamamos a la gravedad ahora, señor Kane? Risas recorrieron la galería. La jueza golpeó el mazo. Orden. Sara caminó hacia el jurado.
Durante semanas, la defensa ha gastado millones para crear una narrativa falsa. La llamaron inestable, dijeron que se cayó. Pero ahora la verdad habla por sí sola. El dinero y el poder no pueden borrar la evidencia. Y ningún publicista puede reescribir la realidad. Hizo una señal al técnico. Siguiente, prueba 48. Se reprodujo el audio del USB. La voz de Edward llenó la sala. Si me deja, la enterraré bajo contratos y abogados. No será nada. Cuando terminó, solo hubo silencio. Ni siquiera los abogados de Edward dijeron una palabra. Sarah se volvió hacia la jueza. Mi clienta no busca venganza. Busca protección, justicia y verdad. El hombre que fingió amarla construyó su imperio sobre el legado de su padre. Y cuando ella lo descubrió, intentó quitarle la vida. El tribunal merece ver el verdadero rostro de Edward Kane. La jueza asintió. El tribunal tomará un receso para revisar todas las pruebas. Cuando el mazo golpeó, la sala volvió al caos. Los reporteros corrieron hacia las puertas. David se colocó al lado de Isabella, protegiéndola del destello de las cámaras. Al otro lado del pasillo, Edward estaba inmóvil. La confianza que lo había acompañado durante años había desaparecido. Se veía más pequeño, más viejo. El imperio que había construido sobre el engaño se desmoronaba frente a él. Cuando salieron del tribunal, la multitud ya no estaba dividida. Los cánticos habían cambiado. Justicia para Isabella. Protejan a las sobrevivientes. Kane debe pagar. Isabella se detuvo en los escalones del tribunal, dejando que el ruido la envolviera. Por primera vez, los gritos no eran contra ella, eran por ella. David la miró. Está acabado. Ella negó suavemente. Aún no, pero por fin está cayendo. Esa noche, el mundo observó. Todos los canales de noticias transmitieron el video. Los titulares explotaron en Internet. El empujón en cámara. Edward Kane expuesto. La caída de un millonario. En su mansión, Edward lanzó su teléfono contra la pared. La pantalla se hizo añicos. La casa que antes había sido su fortaleza, ahora se sentía como una prisión. Su madre, Victoria Kane, llamó desde Nueva York. ¿Qué has hecho, Edward? Puedo arreglarlo, dijo entre dientes. No, respondió ella con frialdad. Has destruido todo. Se quedó solo en la oscuridad, con el peso del silencio presionando sobre él. El poder que una vez tuvo se había desvanecido de la noche a la mañana. Sus abogados dejaron de responderle. Los patrocinadores cancelaron los contratos. El valor de las acciones de Kane Capital cayó un 20% en un solo día. Mientras tanto, Isabella se alojaba en una casa segura organizada por Sarah y David. Observaba la cobertura en silencio, con las manos sobre su vientre. El bebé se movía suavemente bajo su palma. Sarah entró con una carpeta. Es oficial. La fiscalía presentará cargos penales por intento de homicidio. El video lo selló todo. Isabella cerró los ojos. Se acabó. Sarah sonrió con dulzura. Casi. David se unió a ellas, apoyándose en la puerta. ¿Sabes cómo lo llaman los reporteros? ¿Cómo?, preguntó Isabella. La justicia de mármol, dijo con una sonrisa. La escalera que te hizo caer es la que lo derribó a él. El asorio de diamante. Por primera vez, esas palabras no dolían. Cuando la noche se profundizó, Isabella miró el horizonte. Las luces de la ciudad brillaban contra la oscuridad, infinitas y vivas. En su interior, la paz comenzaba a regresar. El imperio de Edward Kane había caído. Y mañana, el tribunal le daría lo que realmente merecía. El día de la sentencia llegó bajo un cielo gris de Los Ángeles. Una llovizna suave caía sobre el tribunal, apagando el ruido de la ciudad. Los escalones de mármol brillaban con la lluvia. Por primera vez no había reporteros gritando preguntas ni cámaras destellando. El veredicto ya había capturado la atención del mundo. Hoy, solo se trataba de justicia. Dentro, la sala del tribunal estaba solemne y quieta. El aire llevaba el peso de todo lo que se había dicho y todo lo que se había perdido. Isabella Carter estaba sentada en silencio junto a Sarah Chen, con las manos apoyadas sobre su vientre hinchado.
Le faltaban solo 3 semanas para dar a luz, pero se negó a perderse este momento. David Carter se encontraba detrás de ella, con la mandíbula apretada y una expresión impenetrable. Al otro lado del pasillo, Edward Kane entró con las manos esposadas. Los trajes elegantes habían desaparecido. Llevaba un sencillo mono naranja, el cabello despeinado, los ojos vacíos. La arrogancia que antes lo definía se había desvanecido. Se veía más pequeño, como si las paredes se cerraran a su alrededor. La jueza Reynolds entró, su toga negra moviéndose como una sombra tras el estrado. Ajustó sus gafas y miró el expediente frente a ella. La sala quedó en silencio. El estado de California contra Edward Kane comenzó. Los cargos incluyen intento de homicidio, agresión agravada a una mujer embarazada y fraude financiero. El tribunal ha revisado todas las pruebas, los testimonios y las declaraciones de los testigos. Hizo una pausa y dirigió la mirada hacia Edward. ¿Tiene algo que decir antes de la sentencia? Edward se levantó lentamente. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la mesa. Su señoría, empezó. Cometí errores. Perdí el control. Pero nunca quise hacerle daño. Amaba a mi esposa. Amaba a mi familia. Lo que pasó esa noche fue un accidente. Sarah se levantó de inmediato. Su señoría, ¿puedo responder? La jueza asintió. El amor no es lo que vimos en ese video, dijo Sarah con firmeza. El amor no empuja a una mujer por una escalera de mármol. El amor no usa el dinero y las mentiras para borrar la verdad. Lo que pasó esa noche no fue un accidente. Fue una decisión. Y si Isabella y su hijo no hubieran sobrevivido, estaríamos aquí por un juicio de asesinato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Edward bajó la cabeza, con la mandíbula tensa. La jueza se volvió hacia Isabella. Señora Carter, ¿desea dirigirse al tribunal? Isabella se levantó con cuidado, apoyándose en Sarah. Se veía pálida pero firme. Su voz era suave, pero cada palabra resonó. Durante años pensé que el silencio era seguridad. Creí que si me quedaba callada, el dolor terminaría. Pero el silencio solo le dio más poder. Me lastimó a mí y lastimó a nuestro hijo. Tengo cicatrices que nunca desaparecerán, pero sigo aquí. Mi bebé sigue aquí. Y quiero que él sepa que no ganó. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Lo perdono, no porque lo merezca, sino porque me niego a dejar que el odio sea lo único que sobreviva a esto. Cuando se sentó, la sala estaba completamente en silencio. Incluso Edward parecía afectado. La jueza Reynolds aclaró la garganta y comenzó a leer. Edward Kane, este tribunal lo declara culpable de todos los cargos. Queda sentenciado a 30 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20. El rostro de Edward se volvió blanco. Su cuerpo se desplomó como si el aire se le escapara de los pulmones. La jueza continuó. Usó la herencia de su esposa para construir su fortuna. Usó su amor para ocultar su control. Y usó su poder para causar dolor. Este tribunal se asegurará de que su poder termine aquí. El mazo golpeó una vez. La sentencia es definitiva. Un murmullo recorrió la galería. Las cámaras estaban prohibidas, pero la historia se difundiría más rápido que cualquier fotografía. El millonario que antes era intocable ahora era un criminal condenado. Edward miró a Isabella mientras los guardias se acercaban para llevárselo. Su voz se quebró. «Me arruinaste». Ella lo miró con calma. «No, te arruinaste solo». Los oficiales lo condujeron hacia la puerta lateral. Las cadenas tintineaban suavemente. Por un momento, Isabella lo observó desaparecer. Luego soltó un largo y silencioso suspiro. La pesadilla finalmente había terminado. Sarah le tocó el hombro con ternura. «Lo lograste». David se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. «Ya está, Isi. Nunca volverá a hacerte daño». Afuera, la lluvia había cesado. Las nubes se abrieron, dejando que la luz del sol bañara los escalones del tribunal. Los reporteros permanecían a distancia, susurrando frente a los micrófonos, sin atreverse a interrumpir. Sarah se dirigió a ellos brevemente, con tono profesional, pero firme. «La justicia ha hablado. La verdad ha ganado». Esa tarde, Isabella regresó a su hotel. Se detuvo frente al espejo
quitándose la pulsera del hospital que aún llevaba desde semanas atrás. Su reflejo se veía más fuerte. Los moretones habían desaparecido, reemplazados por una determinación tranquila. Se volvió cuando David entró en la habitación. «Deberías descansar», dijo con suavidad. «Has pasado por demasiado». «Lo haré», respondió. «Pero no todavía». Él dudó un instante. «¿Vas al hospital mañana?» «Sí». El doctor Brooks dijo que el corazón del bebé late con fuerza. La llamó una luchadora. David sonrió ligeramente. «Entonces, definitivamente es una Carter». Esa noche, Isabella se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Los Ángeles parpadear. Pensó en el fideicomiso de su padre, en las protecciones que él había creado mucho antes de que ella las necesitara. Pensó en Sarah, que había luchado a su lado. Y pensó en Edward, solo en una celda, despojado de todo lo que una vez usó para controlarla. Por primera vez, la palabra libre no sonó como un sueño, sonó como un hecho. A la mañana siguiente, los periódicos imprimieron el titular en letras grandes. El millonario Edward Kane condenado a 30 años de prisión. La foto debajo mostraba a Isabella saliendo del tribunal, con una mano sobre su vientre. En el hospital, el doctor Brooks la recibió con una sonrisa cálida. «El corazón de tu bebé está perfecto», dijo. «Es fuerte, igual que su madre». Isabella sonrió con dulzura. «Su nombre es Hope». El doctor asintió con aprobación. «Apropiado. Después de todo lo que has sobrevivido». Al salir del hospital, el aire se sintió diferente. El ruido de la ciudad parecía distante, reemplazado por el suave murmullo de la paz. Miró al cielo azul, recordando la escalera de mármol, el miedo, el dolor. Pero esos recuerdos ya no tenían poder. La justicia se había cumplido. Su bebé había sobrevivido. Su familia estaba a su lado. Y en algún lugar, tras los muros de una prisión, Edward Kane enfrentaba la vida que él mismo había creado. Una vida sin control, sin poder, sin ella. La caída que casi mata a Isabella finalmente lo llevó a tocar fondo. Había pasado un año desde la sentencia. Los Ángeles había seguido adelante, pero el nombre de Isabella Carter aún permanecía en los titulares, ya no como víctima, sino como símbolo de supervivencia. La ciudad había visto su caída, su ascenso y su reconstrucción. Ahora, en una tranquila mañana de primavera, estaba frente a un edificio de cristal, con su nombre grabado en la entrada. El letrero decía Fundación Hope. Las letras brillaban bajo la luz de la mañana. La fundación ofrecía vivienda, asesoría y ayuda legal a mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica. Estaba financiada por el fideicomiso familiar Carter y los activos recién recuperados de Kane Capital, ahora renombrada como Carter Holdings. Dentro, un grupo de periodistas esperaba para cubrir la inauguración oficial. Isabella se acercó al podio, con el cabello largo recogido y un vestido azul claro que se movía suavemente con la brisa. En sus brazos sostenía a su hija, una niña pequeña con ojos brillantes y dedos diminutos que jugaban con el collar de su madre. Sonrió al público. «Cuando estaba en una habitación de hospital el año pasado, pensé que mi vida había terminado. Pensé que el dolor había ganado. Pero el dolor solo es permanente cuando dejamos de luchar. Mi hija y yo somos la prueba viviente de que el amor puede sobrevivir incluso después de la peor oscuridad». Los aplausos llenaron el aire. Las cámaras destellaron, pero esta vez la luz no se sintió dura, se sintió cálida. Después de la ceremonia, David Carter se unió a ella en los escalones. Había sido su escudo en cada batalla. Ahora simplemente la miraba con orgullo. «Papá estaría orgulloso de ti», dijo en voz baja. Isabella asintió. «Él ya me dio todo lo que necesitaba. Solo tuve que recordar cómo usarlo». Permanecieron juntos unos segundos, observando cómo la bandera de la fundación ondeaba en la brisa. Entonces el teléfono de David vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Llamaron de la prisión», dijo. Edward presentó una apelación. Ya fue rechazada. Isabella no se inmutó. «Pasará su tiempo culpando a todos menos a sí mismo. Déjalo». David soltó el aire lentamente. «Has cambiado de verdad». «Tuve que hacerlo», respondió suavemente. «De lo contrario, él seguiría teniendo poder sobre mí, incluso desde una celda». Esa tarde,
Isabella visitó el Hospital Memorial de Los Ángeles. Los mismos pasillos donde una vez se aferró a la vida, ahora resonaban con risas. Las enfermeras la abrazaron. El doctor Brooks la recibió con una sonrisa amable. «Nunca me canso de ver finales felices», dijo. Ella sonrió. «Usted me ayudó a encontrar el mío». En el ala pediátrica, entregó un sobre de donación al director del hospital. «Esto cubrirá los costos de tratamiento para las mujeres que lleguen heridas y asustadas. Nadie debería tener que elegir entre seguridad y supervivencia». El director le agradeció, pero Isabella apenas escuchó. Miraba el mismo pasillo por el que había sido llevada en camilla un año atrás, pálida y rota. El olor a desinfectante le trajo el recuerdo por un instante, y luego se desvaneció. Había reclamado incluso eso. Esa noche, cuando las luces de la ciudad empezaron a brillar, Isabella condujo hasta Beverly Hills. La mansión seguía en pie, alta y silenciosa. Ya no le pertenecía ni a ella ni a Edward. El banco la había embargado después de su condena. Pronto sería demolida para dar paso a una nueva construcción. Las puertas estaban sin llave. Caminó lentamente hacia adentro. El polvo cubría el suelo y el aire olía a mármol y vacío. Se detuvo al pie de la gran escalera, el lugar donde todo había cambiado. Su reflejo brillaba débilmente sobre la piedra pulida. Los escalones estaban agrietados, con marcas finas donde alguna vez su sangre los había manchado. Aún podía oír los ecos de aquella noche, el grito, la caída, el golpe de su cuerpo contra el suelo. Pero el miedo que solía acompañar esos recuerdos ya no existía. En la mano llevaba un pequeño ramo de flores azul cielo. Subió la escalera con cuidado, contando cada peldaño hasta llegar al quinto. Allí fue donde había dejado de respirar por un momento, donde había creído que moría. Se arrodilló y colocó el ramo. Su voz fue apenas un susurro. «Te perdono. No por ti, sino por mí». El silencio en la casa era absoluto, pero ya no resultaba inquietante. Era un silencio en paz. Se puso de pie de nuevo y miró el gran salón vacío. «Adiós», dijo suavemente. Luego se dio la vuelta y salió, dejando tras ella el tenue aroma de las flores. Afuera, el aire de la tarde era fresco y tranquilo. El sol casi se había ocultado, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. Isabella se detuvo junto a su coche, mirando cómo la luz se desvanecía. Entonces, escuchó un pequeño llanto desde el asiento trasero. Abrió la puerta. Su hija, Hope, la miró con ojos grandes y curiosos. Isabella sonrió. «¿Estás despierta, mi valiente niña?» La levantó en brazos. La pequeña rió, tocando el rostro de su madre. «¿Sabes? Aquí fue donde todo terminó una vez», dijo Isabella en voz baja, meciéndola con ternura. «Pero para nosotras, aquí fue donde todo comenzó». Colocó a Hope nuevamente en su asiento y encendió el motor. Mientras se alejaban, la mansión se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor hasta desaparecer por completo. De regreso en la ciudad, el horizonte brillaba como una promesa. Isabella condujo junto al tribunal, junto al hospital, junto a cada lugar donde una vez había llorado. Cada edificio era ahora solo una parte de su historia, no su prisión. Cuando llegó a casa, David la esperaba en el porche. Sonrió al verla estacionar. «Fuiste allí, ¿verdad?» «Sí», respondió. «Necesitaba verlo por última vez». Él estudió su rostro. «¿Y? Solo es una casa», dijo ella. «El verdadero hogar está aquí». David asintió, comprendiendo. «La cena está lista. Mamá está adentro». Isabella sonrió, llevando a Hope en brazos. Margaret Carter estaba en la cocina, arreglando flores sobre la mesa, flores azules, iguales a las de la escalera. Al ver a su hija, abrió los brazos. «¿Te ves en paz?», dijo. «Lo estoy», respondió Isabella. Se sentaron juntas, compartiendo una conversación tranquila mientras la noche caía. Hope reía desde su silla alta, golpeando sus manitas con alegría. David sirvió vino a su madre, sonriendo ante el sonido de la risa. Por primera vez en mucho tiempo, la familia Carter estaba completa. Al final de la noche, Isabella salió al jardín. Las estrellas brillaban sobre la ciudad, claras e infinitas. Sostuvo a Hope contra su pecho y susurró suavemente. «Tu nombre significa más que luz, mi amor. Significa vida.
Significa que sobrevivimos. Una brisa suave recorrió el jardín, moviendo los pétalos de las flores azules cercanas. Isabella sonrió, con el corazón sereno y la mente en calma. La escalera de mármol ya no existía, pero la lección que le dejó permanecería para siempre. El dolor una vez la quebró. La verdad la reconstruyó. Y el amor la llevó el resto del camino. Había llegado, al fin, el amanecer de la sobreviviente.